una bendecida noche. Este es un día hermoso porque lo hizo el Señor para que nosotros podamos bendecirlo y para poder nosotros presentarnos delante de su presencia con acciones de gracias y con un corazón sencillo, humilde, dócil. Vamos a orar para compartir esta noche lo que el Señor ha preparado para todos nosotros. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos concede el Señor el privilegio de presentarnos delante de tu presencia por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, Señor, gozamos del privilegio del amor tuyo, de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Y hoy, Señor, venimos delante de ti agradecidos, con un corazón muy agradecido, porque, Señor, ¿cómo nos guardas? ¿Cómo nos guardas? Todo el tiempo estás pendiente de nosotros, Señor. ¿Cómo es tu interés para que nosotros podamos mantenernos con nuestro corazón agradecido, Señor? Y eso poco a poco va cultivando en nosotros un amor profundo hacia ti. Señor, esta noche, que tu Espíritu Santo sea el que ministre esta reunión de principio a fin. Te suplicamos, Señor, que pueda tomar el control de cada mente, cada corazón, de los hermanos que se van a conectar, de los que ya están conectados y de los que se irán conectando en el transcurso de la noche, y de los que nos verán más adelante por tu voluntad, Señor. Señor, quédate con nosotros, que tu Espíritu Santo se quede ministrándonos a todos, para que podamos esta noche, Señor, sembrar esta palabra en lo más profundo de nuestros corazones. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a reflexionar en algunos puntos, porque el tema es en qué consiste el Evangelio. Y es que realmente el Evangelio es la buena noticia de que Dios declara justos a pecadores por medio de la fe en Jesucristo. De modo que esta buena noticia del Evangelio solo tiene validez si por misericordia llegamos nosotros a reconocer que tenemos un serio problema con la justicia de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos hacer ese reconocimiento, que nosotros tenemos grave dificultad con la justicia de Dios. Y eso solamente es posible si somos guiados al arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. Hermanos, la compasión, que es uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, produce un sentimiento de tristeza que impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento al ver padecer a alguien. No es simplemente lástima, porque la lástima, hermanos, no mueve la voluntad en la mayoría de los casos, ¿verdad?, a la acción. El mayor ejemplo de compasión nosotros lo vemos en Dios, en nuestro Señor, que se inclinó a ver nuestra miserable condición. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que nuestra condición, cuando el Señor nos encontró, era una situación muy grave, muy delicada. Estábamos nosotros perdidos en este mundo, hermanos, vagando, muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Y fue ahí, en esas condiciones, cuando el Señor nos encontró y extendió su mano misericordiosa hacia nosotros. Su mano que todo el tiempo está extendida, hermanos. Siempre la mano del Señor está extendida para aquel que se quiera tomar de ella. Pero esa es una decisión que cada uno tiene que tomar de manera personal e individual. Y entonces, hermano, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice Juan 3:16, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Amados, no hay una tan sola cosa que practiquemos en nuestras vidas sabiendo que desagrada a Dios que no podamos dejar. No existe una tan sola cosa
en nuestra conducta, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones, que nosotros estemos practicando y que sepamos que desagrada a Dios, que nosotros no podamos dejar, hermanos. Cualquier tipo de pecado, del tamaño o del color que sea, podemos vencerlo si estamos dispuestos a rendir nuestras vidas a Jesucristo. Solo necesitamos reconocer que lo malo de este mundo comienza en mí. Si cada uno de nosotros, de los que estamos ahorita escuchando esta palabra, si cada uno de nosotros hacemos ese reconocimiento de que lo malo que hay en este mundo comienza, en este caso yo reconozco que comienza en mí. Y por eso es que siento en mi corazón esa tristeza de haber vivido tantos años de espaldas a mi Señor. Por eso es que esta noche, Señor, tú nos has dado una vida hermosa, muy valiosa, y nos diste una familia como un privilegio, Señor, una familia preciosa que nos diste. Nosotros nos encargamos de echarlo a perder por nuestra falta de agradecimiento a ti, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia, por buscar lo vano de este mundo sin tomar en cuenta tu palabra, tus consejos y tus mandamientos, Señor. ¿Puedes, por favor, perdonarnos, Señor? Y recibirnos de nuevo como lo hiciste con el hijo pródigo, que después de haber gastado todo lo que llevaba y de haber vivido perdidamente, volvió en sí, dice la palabra. Y fuiste tú, Señor, el que lo hiciste volver a Él en sí, y le pusiste el deseo y la necesidad de regresar a la casa de su Padre. Ahora nosotros, Señor, así hemos llegado delante de ti, como esos hijos pródigos que tú recibiste con abrazo, con beso, pusiste anillo en el dedo, ropas limpias. Eso has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Pero por favor, perdónanos por favor. Yo esta noche quiero hacer una pregunta introspectiva para que podamos examinarnos. Es necesario que nosotros hagamos lo que la palabra nos dice. La Biblia nos manda a examinarnos internamente. Yo quiero hacer una pregunta a cada uno que se la haga a sí mismo. ¿Hay alguien que está escuchando este mensaje que considera que algún aspecto importante de su vida está fuera de control? Por favor, que cada uno se haga a sí mismo esa pregunta y se examine. Quizá en las finanzas o en el manejo del dinero es una situación que está fuera de control de la vida de algunos de los que estamos escuchando o van a escuchar esta palabra. Examinaremos nuestra vida moral también. Revisemos nuestras relaciones con otras personas o la actitud que tenemos hacia otros, como la envidia, que podamos sentir hacia el bienestar de otra persona, hacia la prosperidad de otra persona. Muchas veces despierta en nosotros esa envidia malsana que nos puede malograr nuestra relación con el Señor. O la manía de criticar o juzgar aún a nuestros mismos hermanos en la fe. O de ser negligentes con nuestras obligaciones, con nuestros deberes delante de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 26. Vamos a leer esta porción en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 22 al 26. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado
la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el verso 26 nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nosotros, hermanos, fuimos creados en Cristo Jesús, dice la palabra, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto lo dice el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 10. Carta a los Efesios, capítulo 2 y en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, esta es la razón principal por la que tenemos muchos padecimientos. Esta es la razón principal, debido a que nuestra vida permanece en una tensión constante con los propósitos y la voluntad de Dios para nosotros. Hermanos, Dios nos ha creado, y dice su palabra, la acabamos de leer, que nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero ¿qué ha sucedido con nosotros? En primer lugar, nosotros no hemos querido atender la palabra de Dios. No hemos querido prestarle atención al Señor. No hemos querido tomar los consejos, los mandamientos que Él nos da. Y entonces, cuando nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios, se genera una tensión, porque Dios está induciéndonos a hacer el bien. Pero nuestra naturaleza caída tiene la tendencia a buscar siempre lo malo, porque, como dijo Pablo, hasta que descubrí que el mal está en mí. Cada uno tiene que descubrir que el mal está dentro de nuestro corazón, hermanos, para que nosotros podamos rendirle nuestra vida al Señor. Esa dureza de corazón provocada por nuestras desobediencias y rebeliones al propósito de Dios es la que nos provoca una serie de síntomas con las que está batallando la humanidad y los médicos, porque nos produce ansiedad, hermanos, nos produce estrés, nos produce tristeza, y en algunos casos esa tristeza lleva a algunos hermanos a la depresión por la falta de paz y de gozo, pues no estamos permitiendo que se desarrolle el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas debido a la desobediencia a la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no estamos de acuerdo con el Señor respecto de nuestra vida y nos encontramos resistiendo a Dios porque hay algunas cosas que por la falta de rendirnos al Señor, muchos deseos están controlando nuestras vidas. Y son deseos desagradables para el Señor, que todos ellos están descritos en la palabra. Pero ahora vamos a echar un vistazo a algunos deseos predominantes en nuestra vida, hermanos, que están controlando nuestras vidas y nos están alejando de nuestra relación con el Señor. Uno de ellos es el deseo de agradar a otros antes que a Dios. Hermanos, esta es una situación que todos la hemos vivido, ¿verdad? De repente nosotros hemos querido agradar a una persona a la que amamos y a veces pasamos por encima de los propósitos de Dios o de la palabra de Dios o de los designios de Dios para nosotros. Porque muchas veces en las relaciones de pareja el hombre nunca consideró a Dios como el guía, como el consejero, como el respaldo de esa relación, sino que la humanidad se desbocó por el amor humano. Recordemos cuál fue el problema original, ¿verdad? En este caso de Adán, porque dice la Biblia que Adán no fue engañado. Quien fue engañado fue Eva.
sino que a Adán le tocó tomar una decisión. Cuando vio que Eva había comido del fruto, del único árbol, del único fruto que el Señor les prohibió que no comieran. Les dijo, porque de cierto el día que comáis de él, morirán. Entonces Adán sabía muy bien, por las indicaciones del Señor, que Eva ya había probado el fruto prohibido y que ya estaba condenada a muerte. Entonces Adán tuvo que tomar una decisión. Y en lugar de hacer reflexionar a Eva al arrepentimiento, lo que hizo fue elegir a la pareja, a la mujer que Dios había creado como a su ayuda idónea. Y entonces, hermano, Adán no fue engañado, sino que él eligió el amor humano al amor de Dios. Y eso no le permitió a él restaurar ni la vida de Eva y mucho menos la de él. Y esa fue la herencia que nos ha dejado. Entonces, hermano, el deseo de agradar a otros antes que a Dios viene desde el origen de la humanidad. Entonces ya viene programado en la herencia que nosotros tenemos de esa naturaleza caída. Luego podemos ver el deseo de tener todo tipo de placeres. Y esto sí que es común en la mayoría, la autocomplacencia. Muchos buscan más lo que es divertido, lo que es placentero, lo que es entretenido. No olvidemos que vivimos en una cultura orientada a lo sensual, estimula los sentidos, hermano, plagada de publicidad y con muchos ejemplos de inmoralidad, porque ellos han descubierto que esas son las motivaciones más fuertes por las cuales pueden inclinar las preferencias de las masas, de las grandes mayorías. Entonces ese es el deseo de tener todo tipo de placeres, hermano. Luego vemos el deseo de seguridad en la riqueza. Y hermanos, ninguna cantidad es suficiente para el ser humano. Ninguna cantidad. Y por eso hay quienes se han embarcado en esa corriente de buscar hacer dinero y más, y más, y más, y más. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces nosotros no podemos buscar nuestra seguridad en el dinero. Hermanos, nuestra seguridad está en Cristo Jesús, porque Él es el dador de la vida y es el dador de la vida eterna, de nuestra salvación. Vemos también el deseo de lograr notoriedad y fama. Eso hace que renuncie a cualquier principio o a los valores morales. ¿Cómo vemos nosotros muchas jóvenes con una ilusión de ser modelos, de ser artistas, han caído en la trampa de algunos perversos que les ofrecen lo que ellas andan buscando, lo que ellas andan soñando, anhelando, porque no han tomado a Dios en su vida? Y entonces son presa fácil de estas personas que simplemente les estimulan ese deseo que ellas tienen y después lamentan, muchas de ellas lamentan las experiencias que han vivido, porque les plantean que si quieren obtener esa fama, esa notoriedad, esa vida llena de lujos, pues hombre, tienen que renunciar a algunos valores morales, ¿verdad? Y entonces son las lágrimas que posteriormente les toca derramar, ¿verdad? Otro deseo es el deseo de atractivo externo. Y esto sí creo yo de que nos involucra a todos, podría decir, casi con certeza. Porque como han explotado el ego de manera que inducen a lucir mejor que otros o que otras. Hermanos, todos andamos ahí buscando la manera de lucir atractivo externamente y muy poco nos detenemos a pensar que el mayor atractivo que puede tener una persona es interno, es la gracia de Dios sobre su vida. Y nosotros
Somos testigos de eso. Hemos visto a personas en las que se ha derramado la gracia de Dios, hermanos, y vemos con qué gracia ellos pueden relacionarse con las demás personas. En cambio, las personas que agarran el camino del atractivo externo, de la apariencia, esos se envanecen, se llenan de orgullo, se llenan de altivez, y es por cosas vanas, hermano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esos deseos? Esa es la pregunta. Porque ahí están causando daño a la humanidad entera. Y lo que es más delicado, a la iglesia del Señor. Entonces tenemos nosotros que encontrar la forma para contrarrestar esos deseos. Y la única manera es desarrollando el dominio propio. Es pensar y sobre todo orar antes de actuar. Hermanos, nosotros tenemos que incluir en nuestra vida eso como un hábito diario. Nosotros no podemos hacer como hace la gente que no tiene esperanza, dice la palabra. Nosotros tenemos, cuando se nos presenta una situación, no podemos salir corriendo nosotros en desbandada. Tenemos que detenernos, presentarnos delante del trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, pedirle la dirección al Señor, pedirle su respaldo, su ayuda, su protección, pedirle la guía al Espíritu Santo. Y hermanos, y entonces hay decisiones que nosotros debemos de esperar un tiempo prudencial para poder tomarlas, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que considerar las consecuencias de nuestras acciones o de nuestras palabras. Y en este punto, hermanos, quiero detenerme un momento. Muy pocos nos hemos habituado a considerar las consecuencias de algunas cosas que hacemos o de algunas cosas que decimos. No es sino cuando nosotros vamos permitiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que vaya tomando el control de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra boca, es que nosotros empezamos a detener algunas palabras que antes estábamos acostumbrados a soltarlas y hasta después nos dábamos cuenta de las consecuencias que habían acarreado. Yo ya les he contado en más de una oportunidad que hubo un hecho que marcó completamente esa situación en mí, porque yo era una persona, hermanos, que con una facilidad abría la boca sin medir consecuencias. Un día yo viví una situación incómoda, sumamente incómoda, me afectó mucho, ¿verdad? Me incomodó, me molestó, pero gracias al Señor, el Señor llenó de gracia mi corazón y yo pude hacer lo correcto, lo que debía de hacer, sin discutir, sin defenderme, sin reclamar, sin señalar, lo hice. Pero lo hermoso de esa experiencia fue lo que vino posteriormente. Y esa experiencia yo la voy a tener grabada en mi corazón. Porque yo estaba acostumbrado que cuando vivía una experiencia de esa naturaleza, siempre buscaba a alguien para comentarla, para compartirla. Y en esa oportunidad yo pensé en compartirla con un hermano de la iglesia. Dije, voy a tener la oportunidad y le voy a contar esta situación que sucedió. Y fíjense, hermanos, que gloria a Dios, alabo a Dios por lo que sucedió. Fíjense, el Señor me hizo pensar y dije yo, ¿cuál va a ser el efecto que va a provocar que yo le cuente esta situación a este hermano? ¿No crees, me dije yo a mí, no crees que pudiera esta persona no manejarlo bien? ¿Qué tal si lo maneja a través del alma, de las emociones, de los sentimientos, del sentimiento
de cariño que me tiene y de solidaridad. Y yo afecto con ese. Y entonces me quedé detenido pensando en la consecuencia. Y hermanos, alabo a Dios porque en ese momento dije yo, no debo de comentar esto lo debo de dejar y simplemente se lo voy a depositar a nuestro Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos de considerar siempre las consecuencias de nuestras acciones o de nuestras palabras. Y eso no es más que permitirle al Espíritu Santo que nos guíe, hermanos, que nos dirija a hacer lo correcto, a actuar en base a la verdad. Recordemos el versículo, hermanos, que leímos de Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, nosotros necesitamos aprender a ser obedientes a la palabra de Dios, a no resistir al Espíritu Santo. Comparemos esta palabra con el mundo que nos rodea, con la cultura que nos induce a practicar las tradiciones. Y preguntémonos, nosotros debemos de cuestionarnos a nosotros mismos, hermanos. No debemos simplemente de pasar con simpleza las situaciones por las que estamos muchas veces atravesando. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Me consideran seguidor de Jesucristo por la conducta que muestro? ¿Por cómo hablo? ¿Por los lugares que frecuento? ¿En qué invierto el dinero con el que Dios me bendice? Debemos nosotros, además de examinarnos, debemos de cuestionarnos, hermano. ¿Verdad? Porque nosotros somos llamados a afectar a los que nos rodean, hermanos. Esa es una de las misiones que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que afectar a las personas que nos rodean. Pero si nosotros no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo los vamos a afectar? ¿De qué manera va a ser el efecto que vamos a causar en ellos? Hermanos, va a ser incorrecto. Va a ser no basado en la verdad, no basado en los valores del reino, hermanos. Y entonces, la otra cosa, ¿en qué invierto el dinero con el que el Señor me bendice? Porque nosotros somos cartas leídas, ¿verdad? O sea que estamos expuestos al escrutinio de la gente, pues, del entorno que nos rodea. Y mucho más, pues, si formamos parte de un ministerio y Dios por su misericordia, pues, nos ha dado el privilegio de tener una posición de liderazgo. Con mucha más razón tenemos que ser más cuidadosos por la forma en que afectamos a las personas que nos rodean. Al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, comenzamos un proceso donde debemos evidenciar, hermanos, que le hemos dado la espalda al pecado. Tiene que haber, como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento en nuestra vida, en nosotros. Que le hemos dado la espalda al pecado, lo cual significa, hermanos, que de una manera progresiva, a través del Evangelio, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, nos vamos alejando del pecado, de una manera progresiva. Porque sí, así lo dice su palabra en Proverbios. La senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, en la medida que vamos avanzando, que vamos desarrollando, que le vamos permitiendo al Señor desarrollar fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón, eso se empieza a reflejar y se va reflejando poco a poco en nuestra conducta, en la expresión facial, en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, en la forma en que nos reímos. Porque, hermanos, muchos de nosotros hemos tenido incluso que modificar la forma de reírnos. Porque antes teníamos una risa muy burlona
y no nos dábamos cuenta. Pero gracias a Dios, alguien que nos ama y que cuida nuestra caminata, nos lo hizo ver, como nos han hecho ver una serie de situaciones que nosotros las considerábamos normales, ¿verdad? Pero estamos afectando a otros y no nos dábamos cuenta, hermano. Entonces, nosotros nos vamos alejando del pecado, de lo incorrecto, de las mentiras, hermano, de la inmoralidad. Nos vamos alejando, le vamos dando la espalda a todo eso. De las injusticias, hermano. Vamos aprendiendo a amar la verdad y a aborrecer el pecado. Porque ese es el equilibrio, ¿verdad? Así lo dice el Salmo 45:7. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por eso te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Miren, hermanos, cuando nosotros hacemos lo correcto, lo que es, y aplicamos lo que es justo delante de Dios, cuando nosotros actuamos en base a la verdad, el Señor, dice la palabra, que nos unge con óleo de alegría, más que a nuestros compañeros, dice. Entonces, si al hacer, hermanos, nuestra propia evaluación, consideramos que no estamos viviendo conforme a lo que el Evangelio de Jesucristo me enseña, y que nuestro testimonio no está honrando ni glorificando a nuestro Señor Jesucristo, debemos hoy, hermanos, hoy debemos reconocerlo. Debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como la fuente de todo. Él es la fuente de todo. Y pedirle su ayuda, hermanos. Nunca olvidemos que hay una dosis de gracia disponible para asistirnos en nuestras debilidades, en las pruebas, en nuestras luchas más difíciles para nosotros. Debemos poner nuestra vida bajo el control de Dios y la dirección del Espíritu Santo. No podemos vivir oponiéndonos todo el tiempo a los planes de Dios para nuestras vidas y tener gozo al mismo tiempo. Eso es imposible, hermanos. Si nosotros nos estamos resistiendo, hermanos, a los planes de Dios para nuestra vida, no vamos a tener gozo o paz o ningún fruto del Espíritu Santo. No se va a reflejar en nosotros. Nuestra vida va a andar con el vacío, pero no solo con el vacío, sino que va a andar quizás algunas veces hasta con raíces de amargura, hermano, con resentimientos, valiéndonos de circunstancias que sucedieron en el pasado y que todavía nosotros las andamos chineando y andamos diciendo, no, es que esto que me hicieron, Dios mío, hermanos, soltemos, dejemos ir esas cosas, ya que no hagan nido más en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, si nosotros vivimos en desobediencia, sufriremos las consecuencias, hermano. La desobediencia a Dios acarrea consecuencias. Asimismo, la obediencia a Dios acarrea consecuencias favorables para nuestra vida. Todos los que nos identificamos, hermanos, como seguidores de Cristo, no tenemos una excusa aceptable para que no tratemos de llevar una vida consagrada, en la cual el Espíritu Santo controle nuestra mente, pero esa mente tiene que estar rendida al Señor, rendida a nuestro Señor Jesucristo, y nuestras acciones tienen también que estar sometidas al señorío de Cristo. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, oramos pidiendo dirección antes de actuar. Solo así nuestras acciones siguen los propósitos de Dios. Cuando nosotros tomamos en cuenta al Señor y antes de tomar una decisión, antes de actuar, antes de abrir nuestra boquita hay que preguntarse si es edificante o si va a causar daño en la otra persona. Y si va a afectar a la otra persona, quedémonos callados. Y mejor llevémoslas delante de Dios, rindámoselas al Señor. Entonces, cuando nosotros estamos rendidos al Señor, entonces, y le pedimos dirección al Espíritu Santo, antes de actuar,
nuestras acciones siguen los propósitos de Dios y siguen su voluntad para nuestras vidas. Y eso sí es hermoso, hermanos. Podemos entonces decir que la clave para tener templanza o dominio propio es determinar en nuestro corazón un firme deseo de obedecer a Dios. Hermanos, finquemos eso como un propósito en nuestra vida. Hoy, este día, ya basta. Ya no podemos hacer nada por lo que sucedió ayer, el mes pasado, mucho menos hace tantos años. Ya no podemos hacer nada. Pero hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos que fincar en nuestro corazón y determinar un firme propósito de obedecer a Dios, de obedecer su palabra, sin lo cual es imposible tener una vida consagrada para que Dios nos faculte a través de su gracia capacitadora. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que Él se tenía que ir, pero que no los dejaría solos, pues les enviaría al Espíritu Santo, sabía, nuestro Señor Jesucristo sabía lo pervertida que era la sociedad y la cultura en la que ellos y hoy nosotros tendrían ellos que cumplir con la gran comisión. Y hoy tenemos nosotros que cumplir con la gran comisión en medio de esta generación perversa, dice la Biblia. Entonces, el Señor sabía eso. Y por eso fue que les dijo, me tengo que ir, pero no los dejaré solos. Les enviaré al otro Consolador, al Paracletos, ¿verdad? Entonces, hermano, nos encomendó desde entonces, a través del Espíritu Santo, que está cumpliendo una función, hermanos, valiosísima, de suma importancia. El Espíritu Santo está cumpliendo una función importantísima en cada uno de nosotros, hermanos, capacitándonos para vivir en cualquier sociedad que se nos presente, para vencer toda clase de pecados o tentaciones, hermano. Así que no estamos solos. En cualquier lugar a donde el Señor nos envíe, está allí como nuestro ayudador y como nuestro consolador. El Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que el Señor nos envíe. Por eso, antes de hacer cualquier cosa, deberíamos de preguntarnos, hermanos, y otra vez, debemos de cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Cómo me afectará espiritualmente esto que pienso o que quiero hacer? Hermanos, ¿cuántas veces queremos o hemos pensado hacer algunas cosas y no hemos medido las consecuencias de cuánto nos puede afectar espiritualmente una decisión que vayamos a tomar o simplemente realizar un deseo? Pero también la segunda pregunta, ¿cómo me afectará a mí, verdad? Espiritualmente. Pero ¿cómo afectará a otros? Hermanos, necesitamos también preguntar esto. Porque recordemos, ya nosotros nuestro testimonio puede ejercer algún grado de influencia si nosotros estamos rendidos al Señor, pero también puede ser una influencia que afecte de manera que pueda alterar la caminata de algunos hermanos que están caminando cerca de nosotros, junto a nosotros, al lado de nosotros. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6 y en el verso 7, nosotros encontramos aquí por qué nosotros tenemos que ser tan cuidadosos, hermanos. Gálatas capítulo 6 y verso 7 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este es un principio natural que se aplica en lo espiritual, hermanos. No creamos en la mentira del enemigo, hermanos. No lo creamos. No podemos burlar a Dios ignorando su palabra o resistiéndole a sus propósitos para nuestra vida.
No podemos pasarnos nuestra vida nosotros haciendo las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque eso es resistir a Dios. A veces solo escuchamos lo que Dios dice, pero no le creemos, hermano. Santiago le llama a esto oidores olvidadizos. Y él nos recomienda que nos manda a ser hacedores de su palabra, no simplemente oidores olvidadizos. Es lamentable realmente cómo algunas veces hemos escuchado un tema tan importante para nosotros que ha tocado nuestra vida, que nos ha afectado, que nos ha quebrantado. Y hermanos, al salir del servicio, a los 15 minutos de haber escuchado esa palabra, ya no nos acordamos ni de la cita bíblica que afectó nuestro corazón. Quiere decir que había una unción en esa palabra, pero es el descuido nuestro que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Ser hacedores de su palabra. Dios ha escogido lo mejor para quienes estamos atentos a escucharlo y obedecerle. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas, hermanos, que nos está robando lo mejor de Dios? Pensémoslo, escudriñemos nuestros caminos, examinemos nuestro corazón, nuestra mente. Hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas que nos está robando lo mejor que Dios tiene para los que le aman? Nosotros decimos amar a Dios, hermanos, pero no queremos dejar algunas prácticas. No queremos dejar algunas cosas que del mundo nos tiene todavía embelesados, ¿verdad? Entonces, eso simplemente nos está robando lo mejor que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amados, el Evangelio consiste en recibir lo mejor de Dios si somos obedientes, dóciles y agradecidos. Eso es el Evangelio. El Evangelio consiste, lo voy a repetir, consiste en recibir lo mejor que Dios tiene preparado para los obedientes, para los dóciles y para los que tienen un corazón agradecido. Nadie puede ser obediente si no cree que el Evangelio es fiel y verdadero. Hermanos, si usted está escuchando la palabra de Dios y la pone en duda, ay hermano, se va a perder. Usted solito se está robando la oportunidad de recibir lo mejor que Dios tiene preparado para usted, para ustedes que están escuchando y para mí. Si afirmo en mi corazón que lo más importante es que yo sea obediente a la palabra del Señor. Por supuesto, para poder obedecer la palabra hay que creer que es fiel y verdadera. Supliquémosle al Señor que nos ponga un corazón dócil, un corazón entendido, que nos ayude a rendir nuestras vidas a su señorío y nos sometamos a su voluntad, hermanos. Esta noche es una noche propicia para que nosotros hoy podamos establecer en nuestro corazón de manera más firme, de manera más consistente, de manera más fiel, que nos proponemos con la ayuda y con la gracia del Señor, que el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra, a sus instrucciones, a sus consejos, a sus mandamientos. Por eso es que esta noche vamos a levantar un clamor hacia nuestro Padre Celestial. Bendito Padre, estamos delante de tu presencia por los méritos de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, por favor. Perdónanos. Perdona nuestras rebeliones. Perdona nuestras desobediencias. Perdona la dureza de corazón. Y transforma nuestra vida en esa nueva criatura que mencionas en tu palabra. Te damos las gracias por tu amor infinito. Pero por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Tu palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron. He aquí,
Todas son hechas nuevas, dice tu palabra. Pero muchas veces nosotros no queremos dejar ir cosas viejas y las retenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ahí estamos con ellas. Estamos aferrados a muchas cosas que el Señor quiere que soltemos. Pero necesitamos pedirle la ayuda al Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Te suplicamos que puedas derramar tu gracia sobre cada uno de nosotros, sobre los que están escuchando y los que van a escuchar esta palabra, porque a ti te place que ya más adelante, no sé dentro de cuántos días, en qué país o en qué lugar, alguien se va a conectar y va a escuchar esta palabra y va a ser de bendición porque ha salido de tu corazón, Señor. Esta noche queremos que en nuestros corazones prevalezca el propósito firme de obedecer tu palabra, Señor, de atender tu consejo, porque, Señor, cada vez que nosotros lo desobedecemos, hermanos, echamos a perder todo lo mejor que Dios ha preparado para cada uno de los que han decidido creer y obedecer. Hermanos, qué bendición que nosotros tengamos este privilegio, esta oportunidad. Que el Señor bendiga cada familia, cada matrimonio, cada grupo familiar y que les dé la gracia para poder atender un poquito más cada día la palabra del Señor, para poder hacer llegar a nuestra vida y a nuestra familia, de nuestro entorno, todas esas bendiciones. Es lo mejor de Dios lo que nosotros vamos a poner en juego con nuestra obediencia o con nuestra desobediencia. Que el Señor nos ayude a ser obedientes, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.